Defendiendo la verdad. El tema es, ¿cuál? El sábado. Primera pregunta. Como cristianos, ¿en qué debe estar cimentada nuestra fe? Amén. Correcto. Muy bien. En la palabra de Dios. Un punto. Ok. ¿Dónde en la Escritura, pregunta número 2, dónde en la Escritura nos habla de que Dios, Jesús o aún sus discípulos cambiaron el día de reposo, sábado, a domingo? En ninguna parte. Muy bien. Cuando en la Escritura guardaron otro día que no fue el que Dios estableció desde la creación del mundo. ¿Cuándo fue? Cuando en la Escritura guardaron los discípulos cualquier otro día, otro día que no fue el que Dios estableció. ¿Ellos guardaron otro día? No. Como la Iglesia Católica, ¿cómo la Iglesia Católica le llama al primer día de la semana? El día, o sea, yo lo que creo es el día de resurrección. Ajá. Entonces el día del Señor. Muy bien. Espérate, Evelyn, te toca a ti ayudarla aquí con tus notas. Qué bueno que llegaste, bienvenida. ¿Verdad? Como va, para ir no ha tenido que meter ahí el pico. Ella está ahí chilling porque está ahí, ¿verdad? Está bien preparada. Ok, muy bien. Ok, ahora esta parte pues está un poquito más difícil, pero vamos a ver. ¿Dónde se encuentra? Voy a leer la cita y tú me dices entonces dónde se encuentra. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5. Mateo 5. Si te acuerdas el versículo bien y si no, Del 13 al 15. wow. ¿Cómo? Del 15 al 17. Ok, del 17 al 19. Ajá, porque sigue, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Sí, pero la... Oh, es que como ya lo hizo sin las notas, it was impressive, so yo dije, pues, está cerquita. Está cerquita, muy bien. Ok, entonces ese es Mateo 5 del 17 al 19. Acuérdense que yo les voy a dar esto, ¿ok? Porque esto va a ser para el examen. ¿Ok? El único examen, el último. Ok, seguimos. ¿Dónde se encuentra la siguiente cita? Al momento no has fallado, está muy bien. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para... Ya lo sabes cuál. Segunda Timoteo, 3, muy bien. Wow, lo hace hasta el capítulo, eso para mí es tremendo. Hasta el capítulo, muy bien. Segunda Timoteo 3, entonces ustedes, versículo. 5 y 17. Bueno, son... De 14 a 17. Yo me tengo Muy bien. Ajá, 14 17. Ese era, ¿verdad? 14 17. Eso fue que entrenaste. Ok. Muy bien, Ibelis. Muy bien. Ok. ¿Dónde se encuentra? Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad de mi día santo, y al sábado llamares delicias, ¿verdad? Santo, glorioso de Jehová. Sigo. Repítelo. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás. Son como 4 versículos. Ese es Isaías. Ajá. Muy bien. Isaías 58. Muy bien, ella se preparó, hermano. Ella se preparó y retiene, porque yo no creo que yo podría. Wow, retiene muy bien. 58, ahora los versículos. ¿Pueden? 13 a 14. 13 al 14. Muy bien, muy bien. Y mira, Yolita tampoco está mirando, eso muy bien. Ok. ¿Dónde se encuentra? Yo creo que esta es la última de esto, de dónde se encuentra, ¿ok? Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Acuérdense que estas son las citas que se usaron en el sábado.
Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. El que lo profanare, del cierto morirá. 6 días hará. Y sigue por ahí. ¡Wow! Éxodo 31, ¿están escuchando? ¡Qué tremendo! Éxodo 31, versículo 12 a 16. Yep. Muy bien, 12 al 16. El 16, ok. Y entonces, seguimos con la siguiente pregunta. No, nos faltan dos más. ¿Dónde se encuentra? Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Wow. Hermanos, así tenemos que estar nosotros. Ahí que no diga Marcos 2, que es este. Wow, eso está lindo. Muy bien, muy bien. Marcos 2, ¿qué? Muy bien, 28. Ella saca el capítulo y tú sacas el versículo. Muy bien. Ok. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Y harás todo. Ajá, Éxodo 20. Muy bien. All right. Ok, entonces la pregunta número 6. ¿Por qué las iglesias llaman al domingo el día del Señor? ¿Por qué las iglesias, las otras denominaciones que guardan el domingo, llaman al domingo el día del Señor? Porque son el día del sol y el día del sol. Pero ¿por qué ellos le llaman el día del Señor? ¿Por qué ellos le dicen que es el día del Señor? Es el día de la resurrección. Muy bien, es el día de la resurrección de Cristo, es a la vez el primer día de la semana memorial del primer día de la creación, y acuérdense en el octavo, y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran Shabbat, inauguró el día que hace el Señor. Obviamente no tienen que escribir todo eso, pero que cuando digan eso ya está bien, que es el día de la resurrección de Cristo. Eso es suficiente, ¿ok? Alright, wow, hasta el momento no ha fallado ni una. Tienes tres más, ¿ok? 3 preguntas más. 3 citas donde la Biblia, esto está fuerte, Feli. No mercy, pero ella está contestando. No, 3 citas donde la Biblia nos muestra que el sábado es el verdadero día del Señor. En Jeremías 52. ¿Citas o qué? Sí. Estas son las únicas 3. De las que vimos en el tema. Pero Son las mismas que tú mencionaste. Jeremías 58. No es Jeremías, es Isaías. Muy bien. Isaías 58. Ajá. Éxodo 20 y Éxodo 31. Muy bien. Marcos 2, 28 también, ¿ok? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el día memorial de la creación según la Biblia? ¿Cuál es el día de ¿Cómo es esta pregunta que no entiendo? ¿Cuál es el día memorial de la ¿cuál es el día memorial de la creación según la Biblia? Sí, es verdad, él mencionó esto en el tema. ¿Cuál es el día memorial? Es fácil, ajá. Es que no piensen más de lo que... O sea, tú sabes cuál es el día. Estaba jugando. El sábado, muy bien. Éxodo 20, se encuentra en Éxodo 20, 8 al 11. Ok, 3 más. Yo saqué la misma. Ok. ¿Por qué no aparece la palabra sábado en la Biblia? Porque Es un nombre pagano. Ok. ¿Cuál es el nombre que aparece en el original? Sabbat, muy bien. ¿Qué significa Sabbat? ¿Pero qué significa esa palabra? Ok, es sábado, pero ¿qué quiere decir? Significa algo, significa... Dios es... Espérate, dale un chance. No entiende la pregunta, espérate. El símbolo, lo que significa la ¿Qué palabra. significa Sabbat? que para mí es sábado. Sí, es sábado, pero ¿qué es? No sé cómo se le da. ¿Qué significa? ¿El día de qué? Ajá, ok, el día de observación significa reposo, descanso, ¿ok? Reposo. Muy bien. Te felicito, que Dios te siga bendiciendo. Es un ejemplo. No falló ni en una pregunta. Es verdad que pues que los versículos, imagínate, es algo bien difícil, pero ella... Muy buena
Y lo recibió ayer porque hubo problemas para abrir y todo eso. Eso fue que se pasó la noche, ¿verdad? Estudiando, pienso yo, y retiene muy bien. Muy bien, que Dios la bendiga y es un ejemplo, de verdad que sí. Ok, vamos a... El enemigo sabe que el tema es importantísimo, porque vamos a aprender en este corto tema, nosotros vamos a aprender que la justificación por la fe no es solamente el perdón de nuestros pecados. La justificación por la fe nos enseña que Cristo tiene poder para transformar la vida. ¿Lo creen así? Vamos a orar. Nuestro Dios. Nosotros vamos a hablar acerca de la justificación por la fe. El título es ese, que le hemos dado este pequeño estudio. La justificación por la fe tiene ¿qué? Poder. Tiene poder. Tiene poder la justificación por la fe. Lo vamos a ir comprendiendo. Bien, pero vamos a definir lo que es justificación por la fe en una forma sencilla, ¿verdad? La justificación por la fe es el medio que Dios ha provisto para salvar al hombre. ¿Qué es justificación por la fe? El medio, ¿verdad? El medio que Él ha provisto para salvar al hombre. Y nosotros vamos a buscar ahora en Romanos, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es donde está ¿qué? La verdad está ahí, ¿verdad? La ciencia de la salvación está en la palabra. Eso, vamos a ir a la palabra. En Romanos 5, versículo 1, y allí nos va a explicar cuál es el medio que Dios usa para salvarnos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el medio. Ese es el medio. El Señor nos amó tanto que voluntariamente se hizo humano para morir por nosotros. Él es el medio. Miren, mis hermanos, cuando uno oye por primera vez la palabra de Dios, cuando el hombre oye por primera vez la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo conmueve, el hombre llega a comprender que sus pecados crucificaron al Hijo de Dios. El hombre llega a comprender que por sus pecados Jesús fue traspasado por nosotros. El hombre llega a comprender que Jesús nos amó tanto que tuvo que dejar el trono que tenía, el cielo que tenía, los ángeles que lo amaban y lo adoraban, y vino y se hizo un hombre inferior a los ángeles, y vino a este mundo para ser ofendido, para ser escupido, para ser maltratado. Y cuando el pecador, por medio del Espíritu Santo, por la fe y por medio del Espíritu Santo, comprende eso, su corazón queda quebrantado. Su corazón se hace triza y comprende que aquel que estaba en el cielo tuvo que bajar para venir a ocupar el lugar de él, para que él no muriera. Cuando el hombre comprende esto y acepta a Cristo como su único medio de salvación, cuando él comprende esto, entonces Jesús lo cubre con su manto de justicia. Y ahora Dios no ve su deformidad. Ahora Dios no ve su mugre. Ahora Dios no ve su pecaminosidad, sino que en lugar de él ve a su Hijo y ve a esa persona, por amor a su Hijo, ve a esa persona justa. Eso es el mensaje de la justificación por la fe
en a nutshell, en una cápsula. Por amor a su Hijo, el injusto es vuelto justo, es declarado justo. No porque lo sea, sino porque aceptó el justo. Por el bendito amado Hijo de Dios, somos reconciliados con Dios. Y ahora tenemos esperanza, ¿qué? A la salvación y a la vida eterna. Amén. Pero hay algo más. Hay algo más. Vamos a ir a Romanos 6:22. Ok, Romanos 6:22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, noten esto, mis hermanos. Ahora hemos sido libertados del pecado. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a nuestra casa? ¿Seguimos viviendo igual? Vamos al texto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Notaron eso, mis hermanos? ¿Qué es lo que continúa después de haber sido perdonado? La santificación. ¿Ah? Me gusta eso porque éramos siervos de Satanás. Ahora somos Exacto. siervos de Dios. Ahora nos volvimos y vamos a hablar algo ahorita de eso. Antes éramos siervos de Satanás y ahora pasamos a ser siervos de Dios. Antes éramos rebeldes y ahora pasamos a ser ¿qué? Amigos de Dios. ¿Ah? Y entramos en un proceso de santificación. El proceso de santificación es un proceso lento, pero poco a poco el Señor nos quiere ir llevando esa santidad que nos tiene. Poco a poco. Y si nosotros seguimos estudiando, nos damos cuenta que Él nos quiere llevar a un estado espiritual, donde estemos tan apegados a Él, que nunca más nos separemos de Él. Nunca más nos separemos de Él. Y eso lo vamos a ver más adelante, el porqué. Ahora, si nosotros repasamos ese versículo nuevamente, porque me gustó lo que dijo Vladimir. Vladimir tiene un ojo para eso. ¿Verdad? Yo no sé si notaron qué interesante es que antes de... Recibimos el perdón. Ahí. Y ese perdón lo recibimos al instante, mis hermanos. Al instante. Nosotros aceptamos a Cristo y no tenemos que esperar semanas ni meses para... Al instante somos perdonados. Por la sangre de Cristo, al instante somos perdonados. Pero noten que después que habla, que dice que somos perdonados, somos libertados del pecado, no entra rápido el versículo a decir que pasamos a santificación. No. ¿Dice qué? Lo que dijo Vladimir. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Qué interesante. Tan pronto nosotros somos justificados, mis hermanos. Y esto es algo que tenemos que entender. La verdadera justificación por la fe, la justificación por la fe genuina, es que tan pronto nosotros somos justificados, recibimos inmediatamente poder para ser hijos de Dios. Desde ese mismo momento Él te hace un hijo de Dios, te da el poder, te da te habilita para ser santo, te habilita para ser obediente, te habilita para ser victorioso. ¿Por qué no lo logramos? Vamos a ver por qué no lo logramos, ¿verdad? Vamos a ver por qué hay tanta flojera en la iglesia, porque muchas veces somos tan flojos, ¿verdad? De remisos. No es porque a Dios le falte poder, mis hermanos. Usted cree que Dios nos ama tanto que Él va a reprimir su poder. No, mis hermanos, Él nos ama mucho y no es por falta de poder de parte de Dios que estamos mal espiritualmente. No es por falta de poder. Y hay una diferencia entre ser siervo de Satanás y siervo de Dios. Porque como somos siervos de Satanás, estamos como un yugo. Estamos como los hijos de Israel en Egipto, a cantazo. Y ser siervo de Dios, aún siendo siervos, somos libres. Porque somos siervos por amor. Amén, amén. Vamos a buscar en 1 de Pedro 1:15. A ver lo que nos dice. Dice, como aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos. Un poquito. ¿Qué dice? En todo. En todo. Ese versículo es bien importante, mis hermanos, porque está hablando de santidad completa, perfección completa. Sean santos, y después el versículo no deja nada fuera. El Espíritu Santo no deja nada fuera. ¿Qué dice? En todo. Ahí dice en toda conversación, pero aquí dice en toda manera de vivir. En toda manera de vivir. En toda. En el trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en la iglesia, al cruzar la calle, en todo. Y estamos viendo que eso es lo que el Señor anhela. El Señor anhela que seamos santos. El Señor anhela que dejemos el pecado. Vamos a buscar en 1 de Juan 2:1. A ver qué nos dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra está hablando de lo que Dios quiere con nosotros. Fíjense. Estas cosas os escribo, dijo él, para que no ¿qué? Para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Notan eso? Este versículo es de alivio para nosotros, porque sabemos que en nuestra vida cristiana todo no es fácil, ¿verdad que no? Y sabemos que vamos a estar dando unos cuantos rebalones, ¿verdad? Por el camino. ¿Ah? Otras veces son descuidos por nuestra misma culpa, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos ama y el Señor no nos abandona. Y el Señor dice que si alguno peca, ¿verdad? Abogado. Ahora cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con creer que porque el Señor nos ha justificado, nos ha perdonado, ahora no vayamos a tomarlo como a la ligera, como que si la justicia de Dios fuera un relajo, ¿verdad? Que ahora yo peco a cada rato, y sigo con el mismo vaivén, ¿verdad? Con el mismo, tú sabes, y entonces, Señor, perdóname, hago esto otro, y después bueno, Señor me perdona. Llega el momento, mis hermanos, llega el momento en que nuestro corazón se vuelve como un callo. Yo diría, ¿verdad que sí? Y no nos damos de cuenta, entramos como en un trance que no nos damos de cuenta de que, es más, ya no sentimos. Y llegamos al momento en que ya seguimos como nuestro propio rumbo. Y entonces el Señor tiene que decir, déjalo con sus ídolos, ¿verdad? ¿Se fijan? El Señor no puede hacer nada por nosotros, porque hemos desarrollado un callo, ¿verdad? Una dureza de corazón que no permite que el Espíritu de Dios entre y nos cambie, y entonces el Señor nos tiene que dejar. Y entonces seguimos en nuestras lindas, ¿verdad? Así, viviendo la vida, y venimos y cantamos en la iglesia, venimos y cantamos. Y nos sentamos y damos un chorro de programa, y es tremendo y todo eso, ¿verdad? Venimos, hacemos todas las cosas y tú puedes, eso se llama, la sierva del Señor le llama que estamos prendidos por nuestro propio fuego. Noten eso, qué interesante. No te creas que todo el que tú veas bien avivado, todo el que tú veas bien avivado y todo el que tú veas como que se esmera por dar a la sociedad de jóvenes, por dar una lección, por cantar o hacer cualquier cosa, no te creas que por eso el Espíritu de Dios es el que lo está calentando. No es siempre así, mis hermanos. Nosotros podemos hacer un hábito. Bueno, podemos hacer un hábito de hacer las cosas. Y sin embargo, no es el Espíritu de Dios que está orando. Dilo. También a mí me da mucho coraje cuando yo veo que al frente se paran personas que entienden y que caen mucho y siempre están diciendo, pero como nosotros somos pecadores, ¿y cuándo vamos a dejar de ser pecadores? Exacto.
Eso es como, como que se crea ese hábito. No importa porque Es la todos excusa. somos pecadores. Es la no importa. excusa para seguir nosotros esto en nuestra En ese mismo. concupiscencia, como dice la. Ajá. Y somos pecadores, no importa. Y entonces sucede otra cosa, Lucy. El enemigo usa personas, a nuestros hermanos que no estén consagrados. Esta es la realidad, mis hermanos. Tenemos que estar consagrados porque si no, no tenemos ni uso. Hay dos poderes que nos van a usar. O nos usa Dios o nos usa el diablo. Y algunas veces nos usan los dos. ¿Se dan de cuenta? Y hay personas que vienen a la iglesia que saben la palabra de Dios, pero no la hablan como es. Vienen aquí arriba y se suben y dicen, no, pero es que Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe nuestra debilidad. Sí, pero Dios sabe algo también, que Él te dio poder, como lo vimos ahorita. Él te dio poder para salir de esa vida. ¿Se dan de cuenta, mis hermanos? Él nos dio poder. Él nos dio poder. No queremos decir la verdad muy clara. No, porque eso puede ofender a alguna gente, sin embargo ofendemos a Dios. Uno no va a decir. Es como decir, Dios nos dio las armas para nosotros libertad. Tenemos nuestras armas. No las usamos. Lo que pasa es que cuando alguien se sube al púlpito y dice somos pecadores, no está diciendo yo estoy pecando. Está diciendo en el sentido general de que, por ejemplo, como dice Lucy, ella se enfogona, ya está pecando. Tú sabes, no es que me enfogones, pero me molesta. Pues ya está pecando. Sí, Eso no es. sí, Vladimir, pero no siempre es así. Porque yo sé que no es así que se debe. No siempre es así. Mira, Lo que te quiero decir Yo pienso que es un enojo santo lo que ella hace. es bueno, lo que te quiero decir, vamos a dejar que Vladia yo lo que quiero decir es lo siguiente. Por más que tratemos de ser santos, vamos a fallar. Ay, Dios mío. Eso es lo mismo que dijo Satanás. La ley de Dios, dijo Satanás, que no se puede obedecer. Yo no he dicho eso. ¿Qué estás diciendo tú? Que por más que tratemos de hacer las cosas perfectas, Ajá. cometemos errores. Porque si estamos separados de Cristo, vamos a cometer errores. Cristo no comete errores. O Cristo lo comete. Ahora, si Cristo está en ti, tú vas a cometer errores. Si Cristo está viviendo en ti y tú estás conectado todo el tiempo a Cristo, tú vas a cometer errores. Cristo no te deja cometer errores. Cristo no te va a dejar cometer errores. Y si tú no crees esto, y los que no creen esto, mis hermanos, estamos en peligro. Estamos en peligro porque siempre vamos a estar cogiendo de la misma pata. Siempre vamos a estar diciendo que somos humanos, que no podemos. ¿Se dan de cuenta? Y entonces, nunca, siempre vamos a vivir una vida cristiana de apariencia y a medias. ¿Tú entiendes? Y de embeleco que nosotros hacemos para tratar de salvarnos. Creamos nuestras propias técnicas, tácticas de cómo salvarnos. ¿Ah? Cuando lo único que es sencillo lo que nos pide el Señor. Mira, permanece en mí. Permanece en mí. ¿Por qué ustedes se creen que Dios se llama el Todopoderoso? Porque tiene poquito poder. Todopoderoso es que todo lo puede. Todo lo puede. Si él no lo puede todo, ese nombre le queda grande. Le queda grande, pero él sabe que él puede hacerlo todo. ¿Te das cuenta? Él sabe que lo puede hacer todo. El problema es así, mi hermano. No, por eso es porque Dios se hizo hombre. Para darle el ejemplo de que él lo pudo hacer. Ahí está. Ahí está. Jesús humanamente tuvo que estar conectado con su Padre o no. Si no fallaba. Si no fallaba, porque era humano. Si no fallaban, Él vino. entonces, igualmente nosotros tenemos que estar conectados con Jesús para no fallar. Exacto. Y Exacto. podemos ser perfectos porque Mateo 5 No lo está diciendo. podemos ser perfectos. Jesús decía, yo no hago nada de mí mismo. ¿Ah? ¿Qué está diciendo? Dependo del Padre. Dependo del Padre lo que está diciendo. Quiero decir algo. Y no con esto, para aclarar lo que estaba diciendo Vladimir, y no con esto estamos diciendo que yo, Alexandra, y o sea, nosotros somos perfectos. Porque lo que pasa es que tenemos que entender
el proceso de la santificación. O sea, el proceso, yo lo entiendo, el proceso, pero el decir, por eso, no, pero es bueno que hayas dicho lo que es bueno que lo hayas dicho. Porque si no lo estás diciendo de la manera en que nosotros estamos recibiendo, amén y gloria a Dios. Amén. Si lo estás diciendo Amén. tampoco es un Tampoco, problema, sino que tampoco. tenemos que aclarar. Pero hay que aclarar. Tenemos que aclarar Hay que que aunque aclarar. nosotros somos pecadores, tiene que llegar el momento, como dijo Lucy, tiene que llegar el momento donde esa conexión sea tan fuerte que ya no nos estamos desconectando de David, ¿verdad? No nos desconectemos de David, sino que estemos tan conectados que lleguemos a la perfección del carácter. Amén. Lo que yo quise decir, ahora que ella toca esto, Ajá. que quede claro, hermano, los discípulos, los 12 miembros de la primera iglesia, anduvieron 3 años y medio con Jesús. Y hasta que no fueron embestidos, según dice la Biblia, con el Espíritu Santo, no pudieron entender, ni pudieron ser perfectos. ¿Sí o no? Exacto, exacto. ¿Y ese Espíritu Santo lo tenemos disponible hoy? Claro que sí. ¿Y qué hicieron en el Pentecostés? Renunciaron a todo y se ataron a Cristo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y eso lo podemos hacer nosotros, no? Claro que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Ese es el gran Porque nos gusta el pecado. Eso es. Hasta que nos guste el pecado, El pecado hasta que nos guste algo más que Cristo, no nos vamos a pegar a Cristo. Hasta que no lo necesitamos pedir que Dios ponga el temor de Él en nosotros. Y eso es lo que nos aparta del pecado y nos hace ver. Exacto. Yo hace tiempo yo había leído algo en un libro, no recuerdo si fue uno de Bender o si fue de Goldstein o quién, pero él decía, una matutina de la hermana White, pero ahora no recuerdo cuál fue, que ella decía, ¿usted sabe quién pone enemistad entre nosotros y el enemigo? O sea, para que a nosotros no nos gusten las cosas del enemigo. Relaciónate con Dios y Él nos regala ese sentir. Pone en nosotros enemistad contra el diablo, enemistad contra el pecado. Mis hermanos, pero tenemos que estar así con Dios, mira. Dios tiene que estar siempre en nosotros. Y eso nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos abrir nuestros ojos todas las mañanas y conectarnos con Dios. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos conectarnos con Dios en el trabajo. Sí, yo creo que sí. Mapeando y haciendo cosas y orando a la misma vez. Se puede, se puede. Yo puedo apagar el televisor para no ver programas obscenos. Yo puedo colaborar de esa manera con el Señor. Y de hecho el Señor espera que yo colabore con Él. Porque ya Él me ha dado muchísimas pruebas de su amor. ¿Entiendes? Entonces Él espera. Él ha dado todo. Él ha dado todo. Y a eso es lo que sucede. Que Él ha dado todo. Y entonces ahora nosotros no queremos darlo todo. Exacto. Muy buen Mira, punto. Ahora nosotros, yo creo que Evelyn quería hablar, pero que no quiero que se le olvide, perdóname, Vladimir. Evelyn. Que no quiero que Sí, nadie. yo lo que pasa es que no tengo el bueno, pero estoy tratando de buscar la parte donde habla de Enoch. El hermano y yo estábamos así y hablando de lo mismo. Yo pienso en Enoch. ¿Eso no era que yo hablaba? Enoch. Pues. Dale. No, lo que yo pienso es que Enoch dice la Biblia que él estuvo viviendo en esta tierra y cuando tuvo 75 años, él tuvo su primer hijo a los 75 años. Y después dice la Biblia, que yo quería leérselo por la Biblia, que dice, y después caminó Enoch con Dios. Amén. Fíjate. 24. Eso, que es que no tengo el favor. Entonces, Amén. y caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Yo estaba leyendo el Espíritu de Profecía con respecto a la vida de Enoch y el Espíritu de Profecía abunda y dice que los primeros 75 años de Enoch estuvo, como hablamos, cayendo y entrando, cayendo y subiendo y jugando con una pierna aquí y una pierna allá. Ajá. Pero cuando él tuvo su primer hijo, ahí parece que él vio en el hijo, él comprendió el plan de salvación y él dijo, wow, qué amor tan grande. Y empezó a caminar un poco más con Dios y a dejar todo aquello que lo que traía de Dios. A tal punto, dice el Espíritu de Profecía, que él es como que se enajenó tanto de las cosas del mundo
que Dios dijo un día, mira, estaba tan cerca de los portales del cielo, todos los días con Dios hablando tanto y con esa conexión. No era que no trabajaba, él trabajaba, pero su conexión con Dios era tan y tan íntima, que un día Dios dijo, mira, entra. Y entró, ya vente conmigo, sí, para lo que falta. Vente conmigo ya. Porque, pero entonces, ¿se puede o no se puede? Ese es el ejemplo. No fue tan carne como tú y como yo. Exacto, porque algunos dicen, no, pero Cristo. No, pero Cristo es Dios. Pero para que Cristo es vean. Dios, dicen algunos, pero y no. Pero también él dio unos ejemplos muy buenos. En la vida de Jesucristo, los discípulos estuvieron caminando con el maestro 3 años. Y aún así, en la noche antes de entregar, estaban ellos que, ¿quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mayor? Porque le sucede como nos sucede a nosotros. Pero hubo un cambio. Y yo pienso que eso fue lo que le pasó a Enoch. En el momento en que el Espíritu Santo, esa es la diferencia que hace un cristiano tibio a un cristiano caliente. El Espíritu Santo debe dominar tu mente, tu cuerpo y tu alma. No es dominar una sola, tiene que dominarlo todo. Si el Espíritu no la domina, no caes. Y se puede tener el Espíritu. Señor, en gran manera que Dios lo ha dado, porque dice que si un padre está dispuesto a darle un pedacito de pan a su niño, ¿cuánto más Dios no daría su espíritu a quien se lo pide? Amén. Pero Dios no va a echar perlas sobre los puercos. Exacto. Dice la Biblia, el Espíritu de Profecía dice que Dios se lo da a quienes realmente tienen sed y hambre de justicia. Amén. Hay que tener hambre. Y quieren cambiar su vida. Amén. Hay que tener hambre. Déjame decirte, ahora que habla de no, si tú te fijas, tú lees, haces el año bíblico, te vas a dar cuenta, todos los hombres que Dios usó, como el video que tú pusiste, que el pueblo de Dios está hecho de qué? De un montón de patria por suelo, pero Dios lo eleva. Y el hombre que anduvo más cerca de Dios, que se llama Moisés, cayó. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que quise decir. Exacto. También. Pero lo que pasa es esto, mira, déjame explicar algo. Tú vas a cobrar, ¿vale? Lo que pasa es que eso que tú dijiste, siempre hay que aclararlo. Exacto. Es un punto que hay que aclarar. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo vi esta mañana fue bien importante. Yo quisiera darlo en esta iglesia. Es eso de lo que yo hablé acerca de esto mismo, del engaño que Lucifer creó desde el cielo, diciendo que era innecesaria la ley para los ángeles. Después cambia y para las otras denominaciones que usan que Cristo murió en la cruz y eso abolió entonces la ley, que ya no era necesaria la ley, nuevamente está diciendo. Entonces, ¿qué nos tiene a nosotros como adventistas del séptimo día? Que como somos tan pecadores no podemos llegar a la perfección. No podemos. Estamos hablando Esa es la de nosotros. De que nuestros líderes, hermanos, nuestros líderes, personas compuestos, se están levantando y sabemos quién está detrás de todo. ¿Quién está detrás de Satanás? Desde que, mira, en el cielo, ¿verdad? Ok, desde el cielo está con esta gran batalla. Perdóname que te cuente. Pero lo que estoy explicando es que el enemigo está usando a líderes porque es que eso hay influencia, ¿verdad? Nosotros escuchamos a nuestros líderes y es bueno que lo escuchemos, pero a la ley del testimonio. Exacto. Ok, entonces hay líderes que se están parando a decir que la ley no se puede guardar. Yo tengo testimonio vivo, José Pérez, y tenemos testimonio vivo de un pastor que y eso fue el testimonio que yo dije. Estoy diciendo rápido ustedes, un pastor que se levantó y dijo que la ley no se podía guardar. Hizo la pregunta, ¿se puede guardar la ley perfectamente? Preguntó. Y la mayoría de los hermanos dijeron que no, y algunos se quedaron callados. Mira el shock, que yo tuve shock, porque no solamente lo que dijo el pastor, sino cómo reacciona la iglesia, cómo reacciona el pueblo de Dios, ¿me entiendes? Y cuando yo me quedé así, porque como yo me paso estudiando, y yo digo, no, yo le dije, sí, con Cristo sí. Amén. La diferencia, el hombre no puede guardar la ley por sí solo. Punto. El hombre no puede guardar la ley por sí solo, pero porque Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos da el perdón de pecado, nos limpia de los pecados y nos da el poder para cumplir con su ley perfectamente. Hay citas bíblicas y hay citas del Espíritu Acuérdense de Pablo. Que confirman eso. Acuérdense de Pablo. Pablo decía, yo lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo es lo que hago. O sea, él se daba cuenta. Él se daba cuenta de que esta carne, no es que tú trates de practicar lo malo. Fíjense, nosotros somos pecados y ya eso sale natural.
nosotros somos pecados, yo no tengo que sentarme en el espejo como practico la guitarra y eso. Sí, por eso, pero por eso que lo único que debemos aclarar nada. ese mensaje dentro del Pablo dice que en sus miembros está el pecado. Él dice, eso lo llevo, en otras palabras, eso lo llevo en la sangre. ¿No entiendes? Y entonces dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿No entiendes? Jesús. Y entonces abajo el texto dice que doy gracias a Dios por Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo, si tú sigues buscando la palabra, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en... Es el medio. Cristo es el medio. Pero también nos pasa como Pablo, tenemos una batalla grande. Claro que sí. Esa es la batalla de Satanás. Tenemos esa batalla a veces que queremos hacer lo bueno y a veces no lo podemos hacer cuando nos desconectamos. Entramos en esa batalla. Hay dos leyes que dominan en el ser humano. La ley del pecado, por eso lo dice. Hay dos leyes que dominan en mí. Una es que me llevan al mal y la otra es la ley de Dios, que me deja saber qué es el pecado. Si no hubiera la ley de Dios, yo no sé qué es pecado. Entonces, hay una lucha en mí. Eso es lo que dice Pablo, está resumiendo el capítulo 7 de Romanos. O sea, explicando de las dos leyes que hay en el hombre, la ley del pecado y la ley del espíritu, que es la que uno... Esa es la batalla de la fe. Exacto, y es el conflicto desde el principio. El conflicto desde el principio. Las dos potestades luchando por quién va a dominar en tu vida. O Dios o Satanás. Hay otra cosa que usa Satanás. Hay otra técnica que usa Satanás. Y es esta. La de susurrar en nuestros oídos. Mira, es parte tú y parte el Señor. Parte tú y parte... Eso es te lleva al fracaso. Es siempre, Señor. Yo quiero que ustedes lean. Yo empecé a leerlo y paré en el capítulo 1 y lo empecé a leer y dije, Señor, dame fuerza porque estoy fuerte. Yo quiero que ustedes lean la verdad acerca de los ángeles. Hasta que ustedes no lean eso, no van a entender, hermanos, qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene un ángel que nos cuida. Pero por ese ángel que nos cuida, hay 200 que nos están diciendo, esto es lo que tú vas a hacer. Yo te voy a hacer que tú peques. Y el otro, una batalla, es la batalla. Lo que pasa es que no lo podemos ver. La hermana, la pluma inspirada que yo le digo, ella dice que esos ángeles, una batalla campal. Una batalla campal, y cuando nosotros vencemos, el ángel que nos cuida hace llevándole el mensaje al Señor. ¿Ok? Y nosotros tenemos, los ángeles están ahí. Y la batalla que ellos se pelean unos con otros. Ella lo dice. Que ellos echan pleito. Pleito con espada. Dice como las guerras que ocurren tan reales aquí en la tierra. ¿Sí? Así mismo es una guerra espiritual, literal. ¿Sí? Ella lo dice, como mismo se batalla en guerras. Paré y puse el libro y dije, no, esto no se puede leer si no con el Espíritu Santo. Porque, hermano, es la verdad acerca de los ángeles. Sí. Un libro completo, ¿no? Es Sí. un libro completo que habla de eso, sí. Sí. Yo lo tengo aquí en ¿Lo el tiene en teléfono. español? Aquí en español. Sí, eso está en el... En el Kindle, en el Kindle. Sí. Hermano, es increíble. Tenemos que leer ese libro para que ustedes vean qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Lo que pasa es que no lo podemos ver. Si Dios hace así, quita la cortina. Hermano, ustedes ven esos ángeles. Ángeles. 12 pies, 14 pies para arriba, dándose cantazos. Uno bueno y uno malo. Volviendo a lo al punto de la ley y de la justificación por la fe, hay que ver que una cosa lleva a la otra. No hay choque entre esos dos. ¿Ven? Entonces, lo que hay que poner entonces es las cosas en su justo lugar. Exacto. Cuando tú pones las cosas en el justo lugar, es tan suave tu vida. Hay luchas, pero Dios te priva de tu caer. Amén. Si tú estás entregado, Amén. como yo digo en su justa
en su justa de eso. Pero si pecamos, Vladimir, tenemos abogado para con el Padre. Amén. Pecamos a veces inconsciente, porque podemos, pero por algo es que ese versículo está, y es para los santos. Amén. Exacto. Pero vuelvo y te digo algo. Pero vuelvo y te digo algo. Sí, pero una cosa es un pecado consciente, que tú lo planificas y lo amasas. De momento, uno de Y te momento. gusta. Exacto, y uno de momento. Muy buen punto. Y ese. otro es que el que tú tienes guardadito aquí que nadie lo sabe. O que lo estás tú sabes. planeando, lo estás planeando. Dice así con el Señor. En un momento hay gente planeando pecados. Y te digo más. Hasta que se cierre la gracia. Y te digo más, nosotros en la iglesia, y me da gracia porque aún como tú dices, subiendo y orando y alabando al Señor, acariciamos pecado y lo sabemos. Sí. Y nos arreguindamos porque nos encanta. Y no lo sabe solamente. Y El sabe, ángel malo que y sabe no lo sabe todo. necesariamente son pecados que son escandalosos, son pequeñas Sí, zorras. pequeña. Y el ángel malo lo sabe. Pequeñas Dice, zorras ¿por qué que ya? te tienen amarradita. Sí. Exacto. Y uno tiene que, por eso es que dice, examinarse constantemente, porque no van a ser, ojo a aquellos que piensan que porque no adulteran o no esto, lo otro, los grandes pecados Son muchos. son, estamos bien. Hey, hay pequeñas zorras, eso, pequeños pecaditos que mentiras blanquitas, las famosas blanquitas mentiras, esas son las que nos van, dice el Espíritu de Profecía, las que nos van a matar, que tenemos que salir de ellas y llorar amargamente por ellas, porque esas son las que hacen los daños mayores. Amén. ¿Cuáles son esos pecaditos? Cada cual sabe, nadie es igual de nadie. Cada cual sabe. Pero a lo que iba es que el Espíritu de Dios, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, la ley de Dios tiene un lugar en tu vida. ¿Y cuál es? La que dijo José Félix, mostrarte tu pecado y tu miseria. Exacto. Y la ley de Dios te dice que tú necesitas un redentor. Y que sin el redentor tú no vas para ningún lado. Entonces te llevas a Jesús. Y cuando tú vas a Jesús, tú obtienes el perdón y el ungimiento. Y entonces tú te levantas obedeciendo esa ley. Y esa ley entonces viene a ser ya no condenación para ti, no una ley que te condena, sino una ley que te da vida, porque te evita de meterte en problemas. Los Tú que están dices, en Cristo, para ellos no hay condenación, dice la palabra. pero la ley ya, No hay no, condenación. ya la ley no te condena, la ley Ya lo no. que es que te da vida, porque tú dices, espérate, déjame yo no ver el marido de mi amiga para yo no meterme en problemas. Espérate, ya yo no voy a matar para no meterme en problemas. Muy bien. ¿Ves? Déjame amar al Señor porque lo amo, porque Él me salvó. Qué Amén. diferente guardar la ley así, hermano. Ajá. Amén. Ajá. Qué Amén. diferente ver los Amén. mandamientos de Dios como un cerco y no como Hacha. como un hacha que me quiere decir que no. Pero lo veo como un cerco que me cuida, me protege. Es como tú lo veas y como el Espíritu de Dios te hace entender las cosas. Lo que pasa es que el Espíritu Santo te va a hacer entender en el orden que es. Ajá. O sea, si tú vas a guardar la ley y esperas entonces dar esos buenos frutos automáticamente porque tú quieres, porque esta es una forma, como está hablando ya, esta es la forma de ser un cristiano, entonces pues, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser perfecto, lo vas a lograr nunca. Y So, Pablo- tiene que ser y Pa- un proceso de justificación por la fe, como es Cristo obrando primero. Y ahorita yo voy a hacer, cuando papi termine, que si nos da No es un tiempo... proceso de justificación por las obras. Y esa Lo ley que que tú habla hablaste Evelyn. es justificación por las obras. No, pero estoy diciendo que les voy a demostrar a ustedes cómo es realmente que se supone que funcione la justificación para la fe y no nosotros podemos tener éxito. Ahorita lo voy a Esa ley de la que habla Evelyn, en Gálatas 5, Pablo la simplifica. Y Pablo dice, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, para esto no hay ley. Aquí hay una cita del conflicto de los siglos, la página 425. Qué lástima que esté en inglés porque en español me hubiera sido más fácil. Voy a tratar de traducirla. Dice, primero en inglés, vamos a leer en inglés primero. Those who are living upon the earth, when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above. Okay. Hablando de robes. Their robes, the robes son el manto. Their robes must be spotless. Their characters must be purified from sin by the blood of the sprinkling, through the grace of God and their own diligent effort. Cuando las personas llegan a esa parte,
yo no sé cuánto entienden el inglés. ¿No? Qué lástima que no lo tengamos en español esta cita. Di lo que dice, entonces después. Aquellos que estén viviendo en la tierra durante el tiempo que está el momento de la intercesión de Cristo en el cielo, en el santuario, sigue leyendo. Sus mantos deben ser purificados, deben ser. Cuando cese la intercesión, cuando cese la intercesión que está en el cielo, el Señor está teniendo en el cielo, en el santuario, los mantos de los santos deben estar sin manchas y arrugas, deben ser purificados de toda mancha y arruga. Entonces dice, through the grace of God, a través de la gracia de Dios and their own diligent effort, y sus esfuerzos diligentes. Por sus propios esfuerzos. Ahora hay que aclarar esa parte. Por sus propios esfuerzos no quiere decir que yo voy ahora, le voy a meter mano a esto, ¿tú entiendes? Voy a vivir, tratar de vivir esta semana una vida sin pecado. No se trata de eso. El esfuerzo que el Señor nos está pidiendo ahí, y esto lo sé a base de muchas otras citas que yo he leído, que no las tengo ahora. El esfuerzo que el Señor está hablando aquí es, el esfuerzo que debemos saber es de mantenernos en Cristo. Eso. Que nuestros esfuerzos sean mantenernos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, y nosotros lo sabemos, lo hemos leído muchas veces, Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es el poder. Y por eso es que debemos mantenernos en Cristo. Ese es el esfuerzo. Nosotros muchas veces perdemos mucho tiempo pensando en nuestros defectos de carácter y cómo los soluciono y deja ver qué yo puedo hacer. Y déjame ver si esta vez yo me leo el conflicto de los siglos todo un solo día, aunque se me canse el cerebro, porque yo lo que quiero es buscar, ¿verdad? Porque uno humanamente, si se desprende uno de Cristo, uno comienza a pensar como los humanos, o sea, como el mundo, mejor dicho, ¿verdad? Tú rompes la conexión con el Señor y tú comienzas a pensar como piensan los demás. Mira, te voy a poner un ejemplo de esto. Mira, yo conocí un hermano que era adventista y se fue a la iglesia, un hermano que sabía Biblia. Bueno, era un tremendo teólogo. Y entonces yo me lo vi un día y comenzamos a hablar de la palabra. Y me maravillé porque muchas de las cosas que él sabía, ahora estaba totalmente mirado el hombre, contrario a todo lo que sabía. Y muchas de las cosas, hasta cosas simples, él no las captaba y ya no pensaba de esa manera. ¿Por qué es eso? Nos desconectamos de la luz, ¿verdad? Nos desconectamos de Dios y comenzamos a pensar como el mundo. ¿Se fijan? Ahora, bien, si nosotros estamos pecando, tenemos que analizar esto. No es por falta de poder de Dios. Nosotros estamos pecando porque no nos estamos conectando al Señor. Y cada cual sabe cuáles son sus defectos de carácter, sus pecados que nos están separando del Señor. ¿Verdad? Cada cual. El Señor nos va a pedir cuenta por nuestros pecados. ¿Entiendes? Los pecados que tenemos que concentrarnos son en los pecados que nosotros conocemos. Porque, mis hermanos, el Espíritu Santo te habla. ¿Sí o no? El Espíritu Santo te habla, ¿sí o no? El Espíritu Santo te dice, esto está malo, esto lo estás haciendo mal. Mira, te robaste un lápiz, pero acuérdate que tú te robas un lápiz y después te robas un carro o un avión. ¿Tú entiendes? Porque uno dice, no, yo no me... Pero mi hermano, yo tuve un problema una vez con eso. Yo entraba a las tiendas cuando era bien jovencito y yo hacía así, yo tenía una habilidad con las manos bien rápido y caía el bolsillo rápido, lo que era. Y pasaba de nuevo y todo caía en el bolsillo así, mira, así. Y yo no lo sabía, mira. ¿Ves? Ahora ya no me va a respetar nada. Bueno, estaba desconectado. Yo estaba desconectado por mí misma, perdóname. ¿Te entiendes? Mis hermanos. Y uno se cree que no, pero después llegué a robar algo. Yo no recuerdo si era un perfume, ahora no recuerdo qué fue. Pero la persona de la farmacia, el farmacéutico, me agarró por la mano. Ese día yo estaba así. Yo me estaba que casi me evacuaba encima del miedo que yo tenía. Porque yo sabía, yo dije, ahora este hombre llama a la policía. ¿Entiendes? Y me pone la camisita de raya esa. Y yo dije, wow. Y él me dijo, te voy a perdonar. No sé si sabe
lo de la justificación por la fe, no sé. Pero me dijo, te voy a perdonar, pero la próxima vez yo llamo a la policía y yo estaba como esto, mira, de rojo. Y yo llamo a la policía y tú vas directamente para la cárcel. Mis hermanos, ahí fue donde yo comprendí esto que les estoy explicando a ustedes, que tú comienzas con una cosita pequeña y cuando miras a ver, ¿no entiendes? Porque es que tú coges atrevimiento, ¿o no? Coge confianza, tú dices, pero si ya yo tengo como cuatro carritos de esos Matchbox que me robé, míralos ahí. Ya tengo experiencia. Las manos mías son demasiado muy veloces, ¿sabes? Y comienza a traquetear con eso, ¿verdad? En la mente. Y entonces, hasta que caes a la cárcel. Eso le pasa a los banqueros. Los banqueros a veces cogen pues tienen problemas, y vamos a coger 100. Ya la otra semana lo cogió 100, cogió 300. Exacto. Cuando viene a ver, se ha robado el $1 millón y ahí lo coge. Pues ya quedamos en esto, ¿verdad? Quedamos en que no hay, el Señor no tiene shortage of power, ¿verdad que no? ¿Ah? El Señor tiene mucho poder. El Señor tiene mucho deseo de salvarnos. El Señor quiere salvarnos, pero tú lo tienes que querer también. Tú lo tienes que querer tanto como el Señor. Ya el Señor mostró que Él te amaba hasta el cuello cuando envió a su Hijo. ¿Ah? Ya el Señor te mostró que te amaba lo suficiente como para mandar a su único Hijo al mundo a morir por ti. Al inocente Hijo de Dios lo mandó para morir por ti. Entonces, pero Él necesita nuestro interés, nuestro sincero amor. Él necesita que nosotros nos dediquemos a Él por completo, que hagamos una entrega por completa. Y nosotros necesitamos saber que sin Él no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que renunciar a nuestro deseo de salvarnos nosotros mismos, mis hermanos. ¿Ah? A nuestro deseo de salvarnos aparte de Jesús. Eso es lo que está pasando. Tenemos que renunciar a nuestro deseo de salvarnos aparte de Jesús. El diablo siempre nos va a intentar con eso. Va a decir, mira, tú tienes un talento tremendo. Y entonces tú vas a comenzar a empujarte. ¿Entiendes? Comienza, ¿tú entiendes? Mira que bien hiciste esto. Y así sucesivamente, porque tiene muchas cosas. Porque acuérdense que el trabajo de Él es ese. El trabajo de Él es fijarse en nuestras faltas. Y entonces tan pronto tú te desconectas del Señor, Él te da prioridad. Él te da exactamente para que te tumbe. Para que te tumbe. ¿Entiendes? Mira, yo le voy a poner un ejemplo. Me voy a usar a mí de ejemplo. Perdonen que lo haga. Pero yo toda mi vida he estado saludable. Toda mi vida yo he estado saludable. Y ahora tengo, no voy a decir lo que es, porque eso no interesa, es para dar un ejemplo. Ahora tengo algo en mi cuerpo que no estaba como antes. Ahora, noten esto, mis hermanos. El diablo sabía que yo siendo una persona que me gusta el ejercicio, una persona que me trato de cuidar, el diablo sabía que si él me hería en alguna parte de mi cuerpo, me iba a debilitar. ¿Y usted sabe lo que el Espíritu Santo me puso en mi mente? Me puso a Job en mi mente. Cuando Satanás pidió a Job para probarlo. ¿Entienden? Yo dije, el Espíritu Santo me vino a la mente, el Satanás te ha pedido para probar, para probarte, ¿verdad? Y parece que le dijo el Señor, déjame que yo lo toque un poquito en el cuerpo. Para que tú veas cómo él deja de predicar. Deja que yo lo toque en el cuerpo y va a dejar de cantar. Deja que yo lo toque y él va a dejar de confiar en ti. Yo alabo a mi Señor porque yo no he dejado de confiar en él. Amén. No he dejado de confiar en él. Es verdad que me tomó un tiempo, porque mis hermanos, no es fácil. Las pruebas que te pone Satanás no son fáciles. El Señor no nos dijo que todo no iba a salir suave, ¿verdad que no? Y entonces Él sabía, y así sucesivamente Él conoce cada uno de nuestros defectos, de nuestras costumbres, porque ese es el trabajo de Él. Él está atento a todo.
la comida. Vamos y llama a los demás demonios. Venga. Vamos a hablarle en el oído y vamos a empujarle ese plato de comida, mira, para que él lo vea. Bien suntuoso el plato, bien bello. ¿No entiendes cómo es? Para que él lo vea repleto. Y vamos a tratar de... No le presenten cualquier cosa. Lo que él le gusta. Lo que él le gusta. ¿Te das cuenta? Y así es que nos tienta Satanás. Pero nosotros no vamos a fracasar, mis hermanos. Esto es lo que yo he notado. Nosotros no nos vamos a perder por ser pecadores. Porque todos lo somos. Aún si yo dejo de pecar, aún si yo dejara de pecar hoy, yo todavía sigo teniendo una naturaleza pecaminosa hasta que venga el Señor y me transforme. Eso es así. Eso es así. El Señor va a hacer muchas maravillas con nosotros, pero nosotros tenemos que comprender y renunciar a que yo lo puedo solo. Como los pentecostales y otra gente, tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo. Ellos se pasan gritando, tal vez algunos son hipócritas, pero eso va a entender. Aquí los hay hipócritas y los hay sinceros, allá los hipócritas, sinceros, y además nosotros sabemos por el Apocalipsis que el Señor tiene un pueblo allá. Salid, pueblo mío, ¿verdad? ¿Cómo que dice? Salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes de su plaga, ¿verdad? Dios tiene un pueblo allá. ¿Y saben qué? Tristemente les voy a decir esto, para que nosotros nos pongamos al día. El pueblo de Dios está más allá que está acá. Doloroso, ¿verdad? El pueblo de Dios está más, pero no porque Dios quiera hacerlo así. No. Dios quiere salvarnos a todos, ¿verdad que sí? Sino porque somos igual al pueblo de Israel antiguo. Somos igualitos que el pueblo de Israel antiguo. ¿Entiendes? No queremos vivir a los pies de Cristo realmente. Si tú quieres vivir a los pies de Cristo realmente, tú vas a luchar, pelear esa batalla de la fe, y tú vas a tratar de todos los días, por su gracia, por su espíritu, tú vas a clavarte de rodillas y tú vas a pedirle, Señor, ayúdame porque yo no quiero pecar más contra ti. Ayúdame, Señor, porque el pecado que cometí anoche, el pecado secreto o lo que sea, yo no quiero cometerlo más, Padre. Yo sé que te hiere, yo sé que rompe tu corazón, ¿tú entiendes? Pero hasta que eso no sea, hasta que el pecado no sea odioso para nosotros, ¿tú entiendes? No lo vamos a dejar nunca. No lo vamos a dejar nunca. El pecado tiene que ser repugnante, tiene que ser odioso para nosotros. Porque nos roba la santidad. ¿O no? Nos roba la santidad. Entonces venimos aquí y nos vamos al último banco de acá de la iglesia y nosotros venimos casi arrastrados. ¿Tú entiendes? Porque no tenemos poder. ¿Qué hizo el pecado? Nos robó la fuerza. ¿Tú entiendes? Y algunas veces cometemos errores en nuestro hogar y todo eso, porque vivimos desprendidos. ¿Me entiendes? Nos vamos a perder no por ser pecadores. Nos vamos a perder porque la solución era ¿quién? El medio era ¿quién? Cristo. Y no le permitimos a Cristo. Él toca a la puerta, ¿verdad? No le permitimos a Cristo morar en nosotros. Y si se lo permitíamos de momento nada más. ¿Me entienden? Se lo permitíamos de momento. Voy a ver qué otra cosa tengo por aquí que sea importantísima. Ok. En Juan 1, 29. Cuando lo tengan, digan amén. Y nosotros vamos a ver, ahorita leímos que el Señor no quiere que pequemos. ¿Sí o no? Juan 1, 29. Ya leímos ahorita que la voluntad del Señor es que Él no quiere que pequemos. No es que quiere que mejoremos un poco en la vida espiritual, ¿verdad? Como piensan algunos. Muchas veces somos conformes. Y algunas veces nos vemos mejorar un poquitito y ya decimos, bueno, ya estoy bien. Entonces, yo oré ayer y puedo dejar este día, ¿sabes? Está bien, me voy a convertirme allá, ¿sabes? Y algo nos dice, ora, pero nosotros no le hacemos caso. ¿Te das cuenta? ¿Tú querías decir algo? Vale. Nosotros
Dilo, sí, No, dilo. pero la hermana White dice eso, que la vida del cristiano verdadero no es, cuando el Señor reconoce, no es que es una vida mejorada o una mejoría de la vida, sino que es un cambio total. Un cambio total. Así es. Así es. Ya vimos que el Señor no quiere que pequemos. Y en Juan 1:29, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces, cuando él vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué te está diciendo la palabra? El Señor vino a algo. Mis hermanos, el Señor vino a algo. Él vino a quitar el pecado del mundo. Y el que continúe en pecado, cuando el Señor venga a meterle candela a este mundo, se va a quemar si sigue en pecado. Él vino a quitar el pecado del mundo. Ahí lo dice. Y yo he leído esto un montón de veces, pero nunca me había, nunca me había brillado, tú sabes, esta idea tan fuertemente como cuando me preparé para hablar de este tema. Y dice que Él vino, el Señor vino. Yo tengo otro versículo, ese no es el único. Vamos a otro versículo. En 1 de Juan 3:5. Para que vea que nuevamente nos dice para qué vino el Señor. 1 de Juan 3:5. Cuando lo tengan, digan amén. Ok, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no el pecado en Él. ¿Para qué apareció? Para quitar el pecado. No nos equivoquemos. El Señor es santo. El Señor es santo y nosotros tenemos que llegar a ser santos también. Él vino a quitar el pecado. Que nadie nos engañe con eso, ¿verdad? En 1 de Juan 3:8 dice otra cosa. Vamos a ver, ahí mismo.
Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El 5 dice, y sabéis que Él apareció, nuevamente lo mismo, mis hermanos, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ya lo habíamos leído, pero es bueno repasarlo así. El 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Está clara la palabra o no? Todo aquel que permanece en Él no peca. Y después mira lo que dice, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero ahora hay uno más potente que ese. Lo vamos a ver ya mismo. Dice, sigue diciendo el 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora, mis hermanos, cuando habla aquí de justo, está hablando del que cumple la ley. El que cumple la ley es justo. No tenemos tiempo para chequear todos otros versículos que prueban esto. Pero se trata de la ley. Se trata de la obediencia a la ley de Dios, al mandamiento de Dios. El 8 sigue diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso lo habíamos leído. Pero el 9 sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios, mis hermanos? Cristo es la simiente de Dios. Y si la simiente de Dios permanece en él, dice ese versículo, esta es la palabra hablando. Dice que si la simiente de Dios permanece en él, y dice, y no puede pecar. Primero decía que no practicaba el pecado, y aquí te dice que de ninguna manera. El que permanece en Dios, de ninguna manera puede pecar. Amén. ¿Dios tiene poder o no tiene poder? Amén. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque como Jesús no pecó, y si está en nosotros, pues no vamos a pecar. Exacto. Está el que no peca dentro de nosotros. Yo tenía una cita ahí, pero no sé si la tengo aquí, donde dice que Cristo, lo puedo decir más o menos así, dice que Cristo no solamente cumplió la ley en la cruz, sino que Cristo la cumple viviendo en nosotros y dándonos la victoria. Amén. 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 Ok, voy a leer la cita de Fe y Obra, que es tremenda. Escriban esta cita porque esa sí, Lucy, esta mañana. Fe y Obras, página 92 y 93. ¿Te iba a decir algo, Alex? ¿Vale? Iba a decir algo, Inés. Ok. Es muy importante, que no quiero que se quede. Esta cita que El libro de Fe y Obra, mira, una cosa así, pero poderoso ese libro. Tremendo, porque ese libro se trata Fe y Obra. Un libro así pequeño, consíganos en asociación. Fe y Obra, páginas 92 y 93. Está en el Kindle, si tienen el EGW application. Tengo un programa para aquellas personas que tengan computadora, que la aplicación la puedes poner en tu computadora. Es gratis. Tiene todos los libros en español. Tremendo. Y tú vienes y pones, mamá, si que tú quieres ver qué es lo que dice la Biblia o el Espíritu de Profecía acerca de la justificación por la fe, search, y te lo consiga y toda la cita. Es buenísimo para preparar temas, para una escuela sabática, para hacer lo que sea, ¿verdad? Para estudio personal. Esto, lo que, si quieren, pues yo le envío a la mami, sí, pero le voy a enviar un link a todos los hermanos para que ellos tengan puedan download esa aplicación, que está tremenda. ¿Valeria quería decir algo? Sí. No, dale. Esta es una de las citas que se puede comprobar que sí se puede guardar la ley. Porque cuando dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, arriba te explicó lo que era el pecado, que era infracción de la ley. Exacto. Quiere decir que nosotros con Cristo, la simiente, no vamos a estar Amén. violar la ley. Porque Exacto. no vas a poder. No vas a poder. Con Cristo. Tremendo. Y otra cosa que dice el versículo 8, el que practica el pecado, nosotros tenemos hábito, practicamos el pecado, eso es lo que hay que romper, en la práctica del pecado. Si nosotros somos personas que practicamos este pecado, este hábito malo, pues entonces somos, como dice ahí, del diablo. Hijos del diablo. Pero si nosotros rompemos esa práctica y empezamos a cambiar nuestros hábitos y entregarnos más al Señor y conectarnos más, pues entonces ya no soy hijo del diablo porque yo no estoy con esas prácticas. ¿Entiendes? Y ahí es por eso que dice, el que practica el pecado es del diablo.
Ok, vamos a hacer esto para finalizar. Fíjense como el demonio nos dice a nosotros. El demonio nos dice, la ley no se puede cumplir. La ley no se puede cumplir. Ni con Cristo, dicen algunos. Gracias. Algunos dicen, todavía peor que eso, dice ni con Cristo. Interesante. Miren, mis hermanos, si la ley, si Dios sabe que nosotros no podemos pecar, que no hay forma de que nosotros dejemos de pecar, porque Él le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Se acuerdan eso? ¿Dónde están los que te condenan? Le dijo el Señor. ¿Dónde están? Y le dijo, no están, Señor. Le dijo, yo te condeno. Pero después, Él no lo deja así. Esa es la justificación por la fe, no. ¿Ah? Pero la perdonó. Ni yo te condeno, la perdonó. Pero después no lo deja ahí. Como el versículo que le enseñé al principio. Él dice, vete y no peques más. Porque es la voluntad del Señor de que no lleguemos a pecar más. El Señor quiere que estemos tan conectados a Él que nos volvamos al pecado. ¿Entiendes? Y Él tiene el poder para hacer eso si se lo permitimos. Punto. Y eso mismo sucede con los mandamientos. Si él no dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, sería un Dios injusto. ¿Verdad? Si te pide que no guardes los mandamientos, sabiendo que no hay manera absoluta de que tú lo puedas guardar. Porque, de acuerdo a la mentalidad, como dijimos ahorita, de muchos, ni siquiera ni con Dios se puede guardar. Porque nuestra naturaleza es tan baja y tan caída que Dios no nos puede rescatar de eso. Él puede hacer muchas cosas y puede abrir el mar rojo y todo eso, pero Él no nos puede cambiar a nosotros. El pensamiento, ¿verdad? Ok. Y aquí entro a la cita y entro a la conexión, que es muy importante. Que nosotros vamos a ser como Él, en cierto sentido. No quisiera que pensamos que la perfección la vamos a alcanzar cuando vayamos al cielo. Porque la perfección la alcanzamos aquí como Él nos la alcanzó. Amén. Recuerden que les digo, hermano, lo que ella dijo, todo el mundo ha escuchado. Es bien importante. Oigan esto, que es bien importante. Dale. Que no quiero que pensemos que la perfección la vamos a alcanzar cuando vayamos al cielo. La perfección la vamos a alcanzar aquí como lo hizo Enoc. Amén. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos alcanzar la perfección aquí. Y en los últimos días los siervos de Dios alcanzarán la perfección y se derramará el Espíritu Santo con el poder para aprender a vivir. Amén. Exacto. Porque cuando el Señor diga, se acabó todo, mis hermanos, ¿qué dice Apocalipsis? El que es injusto, ¿qué dice? Siga siendo injusto. El que es sucio, ensúciese todavía, ¿verdad? Ensúciese más. ¿Ah? Pero el que es santo, siga siendo santo. Cuando venga el cierre de la gracia, ya tenemos que tener un carácter inmaculado y sabemos que lo podemos conseguir conectado al Señor. Ahora vamos a la cita. Porque muchos dicen que los mandamientos de Dios no se pueden guardar. Estos son los engaños del enemigo que se están filtrando en la iglesia. ¿Ah? Y entonces muchas veces uno, para no hacer sentir mal a nadie, uno dice, no, pero es que no se pueden guardar los mandamientos. Pero no sabemos que estamos contribuyendo al enemigo cuando hacemos eso. Porque él fue el primero que dijo que la ley no se podía guardar. Ok, vamos aquí. Vamos en Fe y Obras. Página 92, 93. Oigan bien, porque esta es una cita bien importante y después pasamos a la última parte y terminamos. Ok, oigan esto. El Señor requiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán en el Edén: la perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin ningún defecto. ¿Se acuerdan del versículo ese que dice que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga? A eso se refiere. ¿Ah? Sin ningún defecto, sin tacha alguna. Ni una manchita pequeña, sin tacha alguna. Dios dio a su Hijo para que muriera por el mundo. Pero Él no murió para abrogar la ley de Dios, que era santa, justa y buena. El sacrificio de Cristo en el Calvario
es un argumento incontestable que muestra que la ley que muestra la inmutabilidad de la ley. Su penalidad fue sufrida por el Hijo de Dios en favor del hombre culpable, para que mediante los méritos de aquel, de Jesús, el pecador pudiera por la fe en su nombre obtener su carácter inmaculado. Ok, ahora noten esto, ok, para que por medio de Cristo pudiera, ¿verdad?, guardar la ley de Dios. Ahora noten esto, no se desconecten, que esta parte es bien importante, mis hermanos. No se desconecten, hermanos. Mientras estén desconectados no me van a hacer caso. Hermanos, estoy al frente. Ustedes saben que los bancos continúan, ¿verdad? Los bancos, tú sabes, ok, yo estoy al frente. Y ya leímos que es por medio de Cristo, ¿verdad? Pero oigan esto, porque algunos dicen, no, la ley de Dios no hay que cumplirla, tú sabes. Ya Cristo la cumplió y nosotros no tenemos que cumplirla. Pero dice, mira esto, se le dio al pecador una segunda oportunidad de guardar la ley de Dios mediante la fortaleza de su divino Redentor. ¿Se le dio qué? Una segunda oportunidad. No te creas, papá, que te escapa de esta. ¿Ah? Esto está en Fe y Obras, página 92, 93. Se le dio al hombre la segunda oportunidad. Fíjate, la ley de Dios es inquebrantable, ¿ok? No te creas que Dios la va a echar a un lado. No la cambió ni por el mismo hijo. El hijo tuvo que venir y morir. ¿No entiendes? Pues, Dios podía haber dicho, espérate, mi hijo, yo voy a tener que cambiar la ley. Y así no lo mando a que muera. O sea, suponiendo, ¿verdad?, humanamente pensando uno. Pero fíjate, alguien tenía que cumplir la ley. Y era el hombre, eras tú y soy yo, ¿verdad? Teníamos que cumplir la ley. Y entonces el Señor se entregó por nosotros. Pero entonces dice aquí, que es interesante, esta Fe y Obras, cómprelo. Ah, bueno, es sábado. Es sábado, no se puede hablar de eso. No. Pero noten que dice, ¿verdad? Se le dio al pecador una segunda oportunidad de guardar la ley de Dios mediante la fortaleza de su divino Redentor. Es mediante la fortaleza de nuestro divino Redentor que podemos guardar la ley. Y ahora termino con esto. El ejemplo de estar conectado. Hay dos cosas que tenemos que comprender. Primero, tenemos que conectarnos a Cristo. Díganlo conmigo. Primero, tenemos que conectarnos a Cristo. Y después el otro secreto. Tenemos que permanecer conectados. Tenemos que permanecer conectados. Si yo cojo una lámpara, ¿verdad?, y yo quiero prenderla, yo vengo y la conecto, ¿verdad? Pero para que esa lámpara continúe dando luz, tiene que seguir conectada, tiene que permanecer conectada. Y así nosotros tenemos que permanecer en Cristo para poder ser luz en este mundo. Bueno, mis hermanos, gracias. Amén. Gracias. Voy rapidito aquí. Y aquí sí voy a hacer lo que iba a hacer allá, que lo iba a escribir, esto lo voy a escribir aquí. ¿Ok? Gloria a Dios, hermanos, entendimos la justificación por la fe. Y yo lo voy a hacer en tipo de, pues, voy a ponerlo por steps. ¿Ok? 1, 2, 3, así, aquí, lo voy a escribir. Cuando se llene lo borro, cuando ustedes terminen y termino de escribir, ¿ok? Esto es una forma, yo digo que el Señor me dio esto para yo poder, en una forma, la forma más sencilla para poder comprender la justificación por la fe. Gracias, papi. Que Dios te continúe, ¿verdad?, bendiciendo y usando para la bendición de su iglesia. Y vamos entonces a comenzar aquí, rapidito. I love you, papi. Pongan arriba la justificación por la fe. No lo voy a poner porque me va a coger espacio y yo tengo que tratar de llenar esto aquí. ¿Evelyn se fue o ella fue? Ella está ahí, ok. Anyway, cuando ella se sienta, dile que lo que estamos haciendo es que estamos escribiendo lo que yo tengo aquí, ¿ok? Ahora, número 1.
Quiero que entiendan que Dios lo es todo. ¿Ok? Él es el que comienza la obra, como dice Filipenses, y Él es el que la termina. ¿Ok? Nosotros colaboramos con Él, pero sin Él no hay nada. Entonces aquí vemos, Dios comienza a obrar. ¿Ok? Dios comienza a obrar. Llama al pecador. No, aquí mismo. Llama, ¿cómo Dios comienza a obrar? Llama al pecador, esto va bajo todo el número 1. Llama al pecador al arrepentimiento. Yo puedo, ¿sí? Ok, pero si alguien después se atrasa, por lo menos lo puede ver, ¿no? No, lo dicto. Ok, mejor, gracias. Pues no es tipográfica, es yo escribiendo, eso no es lo mismo. Si fuera gráfica, entonces lo tiro y ya. Ok, el número 1, Dios comienza a obrar, llama al pecador al arrepentimiento a través del Espíritu Santo. A los que escriban, vayan analizando lo que les estoy diciendo, porque esta es la obra de la justificación por la fe. ¿Ok? Entonces Dios comienza a obrar. La persona viene a la iglesia o tal sitio. Dios comienza a obrar en ese corazón. Llama al pecador, ¿verdad?, al arrepentimiento a través del Espíritu Santo. 2. La persona reconoce que es un pecador. ¿Ok? La persona reconoce que es un pecador. Ese es el número 2. ¿Estamos todos? ¿Ya? Ok. Número 3. El pecador se arrepiente de sus pecados. Este es el proceso que debe suceder en la persona. Esta es la justificación por la fe como es. ¿Ok? Tercero, se arrepiente de sus pecados. Cuando termine, suba la cabeza para yo saber por lo menos. Ok. Sí, porque si no, ok. El número 4. El pecador acepta a Cristo como su único medio de salvación. Puede poner acepta a Cristo como su único medio de salvación. ¿Okay? Número 5, ¿verdad? Número 5. Cristo cubre al pecador con su manto. Acepta a Cristo como su único medio de salvación, el pecador. Entonces Cristo cubre, ¿verdad?, al pecador con su manto. Ese manto se le llama el manto de justicia. Cuando ustedes escuchen a personas acá arriba hablar del manto de justicia, el manto de Cristo, se está hablando de ese manto que Él pone, ¿verdad?, que Él cubre al pecador, con el cual Él cubre al pecador. Ok. Yo tengo ahí los papelitos para entonces escoger, que no se me olvide eso, de escoger quiénes van a esto para defender la verdad. Ok. Y ahí debajo, pongan la pregunta, ¿qué quiere decir que Cristo... ¿Qué quiere decir que Cristo nos cubre con su manto de justicia? Cinco puntos que vamos a poner aquí. Y esto es lo que van a poner debajo para que entiendan así de una forma clarita. 5 puntos debajo de ahí, contestando esta pregunta, ¿ok? ¿Qué quiere decir que Cristo nos cubre con su manto de justicia? ¿Ya se lo tienen?
Ok, vamos. Nos limpia del pecado. Eso le voy a dar 5, pero ahí mismo debajo para contestar esa pregunta. Ese es el número 1. Nos limpia del pecado. Y hagan así. Nos limpia del pecado, ¿verdad? Escriban, nos limpia del pecado. Nos limpia del pecado. Nos perdona. Lo puedes poner como un equal sign, que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Igual. Ok, así es mejor. ¿Ok? Aquí solamente estoy dando un ejemplo, que aquí cuando tú escribas nos limpia del pecado, ¿cómo se llama esto en español? Signo de... Igual. Igual, ok. Es igual a nos perdona. Uy, se me olvidó la... Nos perdona. Ok. Bueno, nos perdona. Ok. Entonces, 2. Pone a nuestra cuenta su vida perfecta. Pone en nuestra cuenta. ¿Entienden lo que quiere decir eso? Que cuando Él, entonces, comenzamos de nuevo. Pone entonces la vida de Cristo a nuestra cuenta. Es como decir, yo tenía una cuenta donde estaba lleno de pecado, donde yo estaba sucia, ¿verdad? Entonces, pone un start over. ¿Me entienden? Comienzas de nuevo. Queda limpia esa cuenta. No debemos nada, en otras palabras, no debemos nada, porque estamos limpios. ¿Ah? Esto, su vida perfecta. La santidad de la vida perfecta es puesta. Y 3, 4, el 3 va a aclarar eso, por si acaso, que es nos ve. Ok, el Padre nos ve, perdóname, el Padre nos ve. Ok, espérate, dame un segundo. Esto es un revolú aquí. El Padre ve a Cristo en nosotros. El Padre ve a Cristo en nosotros. So, cuando el Padre nos mira, ¿verdad? Él ve a Cristo. Él no ve a Alexandra, la pecadora, la esposa que está sucia de pecado. ¿Ok? El Padre ve a Cristo en nosotros. Es el 3. Y el número 4, acuérdense que esto va todo bajo la misma pregunta. No se vayan a... Ok. El 4... Nos ve justificados, justos. Nos ve justificados, / así si quieren, justos. Sí, lo sueltan en el patio como el patio es grande. Y el 5, nos ve perfectos. Todo esto es, ¿verdad? Confirmando, solamente son diferentes puntos. Nos ve perfectos. Y entonces, ustedes le hacen, yo no sé cómo hacen sus notas, pero eso que yo les expliqué ahí, eso es lo que cuando las personas explican lo que es la justificación por la fe, le llaman la imputada. ¿La han escuchado? ¿Verdad que sí? Muchas veces cuando la gente hablaban de la justificación por la fe, pues cuando decían imputada, pues a mí como que se me iba a la mente y yo no entendía. O sea, ¿qué será eso? ¿Qué será? Lo que yo expliqué aquí, eso es. Esto es la imputada. Si quieres, pónselo arriba. Imputada. Esta es la palabra. Ponlo como título. Imputada. Ponlo arriba como un título, que eso es la otra. Todo lo que oye, Dios comienza la obra, ¿verdad? Todos esos puntos. La otra es la impartida, que es lo que vamos a hablar lo que vamos ahora. Vamos a eso ahora. Ya tienen eso. Ya saben, esto que Cristo hace con nosotros, que nos perdona, ¿verdad? Que pone su manto de justicia sobre nosotros, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Nos declara justos. Todo eso que hablamos, eso es la imputada, se llama la imputada. Ok, ahora vamos a la impartida, que hermanos sucede automáticamente. Este es ya, vamos a empezar ahora con la impartida. Comienza con el número 1 otra vez, porque son dos Son dos fases. Son dos fases de la misma justicia. ¿Ok? Sí. Mira, es como así, mira. ¿Ok? Esta es la justificación por la fe. Justificación por la fe, ¿verdad? Y está la primera fase y la segunda fase. Segunda fase. Y pueden hacer esto mismo si es que le ayuda a entenderlo mejor.
Y todo esto es la justificación por la fe. La primera se llama la imputada. Muchas veces, hermano, a mí no me gusta engañarme. Yo no sé si por eso que cuando yo no entiendo algo, pues no lo entendí ya y no me hago la que lo entendí. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? A mí no me gusta engañarme y decir, pues eso ya me lo sé. No, en la imputada, no. Tenemos que saberlo así como yo se lo estoy explicando. Y tenemos que todos tratar, con la ayuda del Señor, de entenderlo así, ¿ok? Si no entiendes algo, no lo entendiste, sigue tratando de entenderlo. Pide al Espíritu Santo que te ayude a entenderlo. Pregunta a las personas que saben, que conocen. Yo quiero decir algo, esa es la que nos da derecho al cielo. Exacto. Cuando Cristo nos cubre con su vida, recibimos los méritos de su sangre y recibimos los méritos de su vida perfecta. Sí. Que la pone el Señor a favor de nosotros, a nuestra cuenta. Entonces, Sin eso no puedes ir al cielo. Entonces el Padre nos ve como justo. Exacto. Nos justifica. Esta es la que nos justifica. Esa es la que nos da entrada al cielo. Es el ticket para entrar al cielo. Pueden ponerle eso, pueden ponerle entrada, pueden ponerle ticket, es esto aquí. Porque el Padre no nos puede ver a nosotros, porque entonces no nos va a dejar entrar. Nosotros somos pecadores, manchamos el cielo, ¿me entiendes? No vamos a estar felices. Entonces esto es nuestro cheque, si quieres ponerlo. Ahora entiendan, ¿ok? Pero todo esto es la justificación por la fe. La primera fase, imputada. La segunda fase, impartida. Impartida. Y se lo voy a explicar ahora qué quiere decir eso. Y acuérdense, hermano, esto es para llevárselo a las casas y ¿qué? Y estudiarlo. Porque toda nuestra vida nosotros vamos a estar estudiando esto. Esto es para... Estos son años y años tratando de aprender. Dios te da más luz. A través del tiempo Dios te da más luz. Ajá. O sea que esa es como la parábola que Jesús contó de aquellos que entraron con los vestidos que el rey permitió y hubo uno que entró sin el vestido. Sí. Eso mismo, o sea, si tú no entras con la imputada. Si tú no entras con la vestimenta de Cristo, el manto de justicia, tú no puedes entrar en el cielo. ¿Se acuerdan esa parábola? Del hombre que estaba en, no sé si fue en la fiesta o en la boda, algo así, ¿verdad? Y estaba con su ropa, ropa de él. Y el Señor dijo, ¿qué hace este aquí? Entonces lo ataron, es una cosa terrible. Lo ataron y lo llevaron ¿para dónde? ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Qué iban a hacer con él? ¿No se acuerdan? A quemarlo. ¿No se acuerdan de eso? Sí, porque es una ilustración de las personas que si no tienen el manto de Cristo, serán entonces... morirán entonces en el lago de fuego. Anyway, el punto es este. Tenemos que tener ese manto, ¿ok? Ahora vamos a la impartida rapidito. La impartida, pongan esto, la impartida comienza... Sí, pero lo que yo quiero decir es esto, déjame un segundo, déjame pensar. Es que yo iba a decir, entonces tú hablaste después de mí, entonces se me fue otra vez nada. Lo que quiero decir es esto sucede no después de meses. Tú aceptas a Cristo como el único medio de salvación y en ese momento, cuando este proceso, Cristo pone su manto sobre ti, el Padre ve a Cristo, ¿verdad? En ti, ve a Cristo en ti. Entonces ahí mismo comienza la impartida. Comienza el proceso de santificación. ¿Ok? Espérate. Se están adelantando. Comienza el proceso de santificación. Yo no sé cómo le podrían poner antes para que se den cuenta que va inmediatamente. Sucede lo de la imputada, inmediatamente comienza el proceso, gracias Iberis, el proceso de santificación. Cuando ya hayan escrito eso, me dejan saber. Porque esto va abajo de eso mismo. Comienza lo que nosotros llamamos crecimiento cristiano. El desarrollo del carácter. Esto es lo que sucede en la impartida. El desarrollo del carácter. Ok. Comienza el proceso de santificación. Comienza lo que nosotros llamamos crecimiento cristiano. Crecimiento cristiano. Y también el desarrollo del carácter. Hay otras cositas más. ¿La tiene la lista? ¿En qué? La victoria sobre el pecado y sobre los defectos.
Sí, porque, bueno, lo que vamos a... Ajá, sí, pon eso mismo también. Pon eso mismo, que aunque yo voy a hablar del poder, ese es un punto que me gustaría. ¿Cómo es la cosa? El Señor nos da la victoria, a través de ese proceso nos da la victoria sobre los defectos. Ok, en esto de la impartida, pongan, nos da la victoria sobre los defectos, nos da la victoria. Okay. Esa es otra cosa que sucede en la impartida. Nos da la victoria sobre... ¿Qué me dijiste, papi? Sobre los defectos. ¿Ah? Sobre los defectos y el pecado. Y el pecado, exacto. Y el pecado. Eso nos lleva a la perfección. Sí. ¿Ok? Nos da la victoria sobre los defectos y el pecado. Está la impartida. Todo lo que yo te estoy dando es la impartida. Ah, no. Es que, ay, bendito. Escribí sin algo debajo. No. Todo está impartida. Ok. Y será. Ah, te he visto que no ni te vi. Ok, ahora. El secreto. ¿Te acuerdas, Lucy, que hablamos del secreto? Pongan el secreto. Porque esto también va bajo la impartida, pero quiero que pongan el secreto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como adventistas del séptimo día, como pueblo de Dios, entendamos cuál es el secreto para tener victoria en lo que es la justificación por la fe, llegar a la perfección y todo eso, el enemigo no podrá vencer contra nosotros. ¿Ok? Este secreto es bien importante. En la impartida recibimos el poder para ir venciendo cada día el pecado. ¿Okay? Perdóname, el secreto es mantenerse conectado. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto, hermanos? Mantenerse conectados. ¿Cómo nosotros nos mantenemos conectados? Oración y ¿qué más? Y el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que logramos cumplir con esas citas que dicen y no pecan? ¿Cómo es que nosotros podremos permitir que el Señor permanezca en nosotros? Manteniéndonos conectados a través de la oración, a través del estudio de la palabra, ayunando, ¿verdad? Buscando esa relación con el Señor. Si nosotros nos mantenemos conectados, ese es el secreto. Y el enemigo no quiere que nosotros nos mantengamos conectados. Dale. Sí, hay que responder. Sí. Rapidito. Aquí entra lo que es, cuando dice el poder para ir venciendo cada día el pecado. Aquí es donde ustedes pueden poner gracia y misericordia de Dios. Aquí entra lo que es la gracia y misericordia de Dios. ¿Ok? Escriban eso. Aquí entra lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Estamos terminando. Aquí entra lo que es la gracia y misericordia de Dios. Ya terminamos igual. ¿Ok? Porque yo digo eso, porque si cuando nosotros volvemos a pecar, ¿qué sucede? Sí, crucificamos al Señor. Pero ¿qué sucede con la ropa que Cristo nos dio? Se mancha. Cristo nos dio su manto de justicia. Y se supone que a través de esa conexión que tengamos con el Señor la mantengamos limpia. Pero cuando pecamos, la manchamos. Cuando el Señor entonces dice,
vuelve, deja de hacer eso, deja de hacer otro. Entonces te está llamando nuevamente al uno, ¿te acuerdas? A la parte de la imputada, ¿no? Imputada, vuelve entonces el proceso nuevamente. Y gloria a Dios por eso, porque volvemos entonces, ¿verdad? Al principio entonces Él perdona tus pecados, Él pone su manto, ¿verdad? Te cubre, vuelve otra vez, la cuenta de Cristo es nuestra. Pero llega un momento donde si nosotros seguimos, como dice papi, con el relajo, ¿verdad? De, pues Él me limpia. Y volvemos a ensuciar. Y hacemos el pecado una práctica. Es un peligro. Porque entonces se nos hace bien difícil, ¿verdad? Porque no nos estamos conectando. Y seguimos. El Señor cuando venga, Él necesita ver un manto limpio. ¿Ok? El punto es mantenernos conectados para que cuando Cristo venga, Él dice que va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Él quiere ver nuestro manto, Él quiere ver a Cristo. ¿Ok? Porque es la única forma que vamos a poder entrar en los cielos. Ajá. Y terminamos, sí. Y terminamos bien breve. La primera, la imputada, es nuestro derecho al nuevo mundo. La segunda, la impartida, es la preparación para permanecer en ese nuevo mundo. ¿Cuál es? El carácter. Tremendo. El carácter. Si no tenemos un carácter santo, no podemos entrar a ese nuevo mundo. Amén.